Te invito a primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, cuando hablamos de los atributos de soberanía, específicamente, y entonces empezamos a hablar del decreto, empezamos a hablar de la sabiduría o omnisciencia de Dios, hay muchas voces que se levantan en contra de este tema y empiezan a decir que, pues, si bien Dios es soberano y Dios hace lo que Él quiere, el hombre es libre, y tratan de conciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en otros términos, y se apegan de algunas palabras que se encuentran en las Biblias para entonces tratar de solucionar lo que en la Biblia no tiene solución y que sencillamente queda como un misterio. En este caso es el tema de la omnisciencia de Dios, de la soberanía de Dios y del decreto de Dios. Estos tres temas juntos enmarcan lo que es la soberanía de Dios y son atributos que tienen que ver específicamente con eso, la soberanía, y que Dios hace lo que Él quiere en cuanto por su poder y su dominio sobre todas las cosas. Entonces, al tratar de entender el tema de la soberanía, muchas personas que no concilian esto y despojan a Dios de su soberanía, se apegan de palabras como esta que hemos encontrado en el texto que hemos leído hace un momento. Versículo 2 de nuestro texto: elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y el argumento que se da aquí es sencillamente que si bien Dios es soberano y elige, lo hace preveyendo lo que nosotros haremos. Esto es el argumento que se da. Hermanos, como toda disputa teológica, esto ha tenido grandes debates a lo largo de la historia, y nosotros obviamente no nos vamos a quedar con una perspectiva general sin explicar uno de los errores que más se están enseñando doctrinalmente respecto a la doctrina de la elección. Hay personas y hay corrientes teológicas dispuestos a aceptar que Dios es soberano, dispuestos a aceptar que Dios hace lo que quiere y que Él decreta, sí, no niegan ninguna de esas tres cosas, pero que lo hace preveyendo lo que nosotros hemos de hacer. En pocas palabras, lo hace en base a nuestras acciones futuras, por decirlo en estos términos. Según estas corrientes teológicas, la elección de Dios está basada en un previo conocimiento de lo que nosotros hemos de hacer. Y ese es el error que se encuentra disipado en muchas iglesias hoy día. Como no pueden conciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, entonces asumen con un texto, con solamente este texto, porque no existe otro texto con el que puedan probar nada de esto, con un solo texto, y de hecho ni siquiera es todo el texto, sino solamente con la mera palabra presciencia, y ya con esa palabra quieren, digámoslo así, decir lo que el texto no dice, para conciliar algo que en las Escrituras es irreconciliable. No aceptar que en la Biblia existen misterios que son irreconciliables y que nosotros no los podemos solucionar en nuestra mente finita. Hay dos cosas relacionadas con la presciencia de Dios. Ahora, yo quiero primero aclararle y decirle que el tema que vamos a ver acerca de la presciencia de Dios tiene que ver con el conocimiento de Dios, el previo conocimiento de Dios de todas las cosas y con su decreto. Así que cuando nosotros pusimos el título en el cartel de acerca de la presciencia, no estamos hablando de un atributo aislado a la soberanía, conocimiento y decreto de Dios. Es un tema que está ahí inmiscuido, sino que
de acuerdo obviamente a una expresión que aparece en la palabra, vamos a utilizarlo y a explicarlo claramente, a dar claridad en cuanto a este tema el día de hoy. Y hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta respecto a la presencia de Dios. Esas son cosas que muchas personas ignoran y muchos en los círculos cristianos hoy día lo ignoran mucho más. En primera instancia, el significado del término presencia y en segundo lugar, el alcance escritural de esta palabra, de la palabra presencia. Mis hermanos, la ignorancia está extendida y es muy fácil para los predicadores y maestros encajar este término, incluso con esta palabra, muchos temas por encima de lo que dicen las Escrituras, sencillamente para tratar de acomodar algo que ellos no entienden. Así que vamos a estudiar diligentemente hoy este tema de la presencia y vamos a recibir con mansedumbre la palabra de Dios que se nos mostrará, obviamente por el Espíritu Santo, si así no lo quiere, de que podamos verlo claramente y entonces de esa manera podamos nosotros pasar a este tema con mayor entendimiento. Miren, un mal uso de esta verdad o de esta palabra niega la soberanía de Dios como lo están haciendo hoy. Hay muchas personas que evidentemente no aceptan la soberanía de Dios en los términos bíblicos. Y de la misma forma que no aceptan la soberanía de Dios, tampoco aceptan muchos otros atributos del Señor, nuestro Dios, y se apegan de muchos textos fuera de contexto para entonces negar dichos atributos. Así, muchos falsos maestros han utilizado el tema de la palabra presencia para rechazar la elección incondicional para vida eterna. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ordenación divina, cuando se pone la elección de Dios que escoge o que elige ciertas personas para que se conformen a la imagen de su Hijo Jesucristo, entonces muchos utilizan la presencia de Dios, el previo conocimiento, y dicen que sencillamente tiene que ver con la elección de Dios en base a algo que el hombre hace. Y no sé si usted ha escuchado esta enseñanza por algún lugar o en algún otro púlpito. La enseñanza se resume de la siguiente forma, y es como lo interpretan hoy día. Dios sí elige, pero lo hace en base a un conocimiento previo que Él tiene de lo que nosotros haremos o de lo que el hombre hace, y entonces, preveyendo que algunos serán más dóciles que otros, responde más fácilmente a los esfuerzos del Espíritu Santo, y debido a eso, entonces Dios sabe que Él creería y por eso Él lo escogió. Entonces Dios predestina para salvación en base a un conocimiento previo de lo que Él sabe que se responderá. Esto, hermanos, ya en sí mismo tiene errores dentro de la misma formulación. En primera instancia, quita la independencia de Dios para elegir en su libre y soberana voluntad, cosa que nos ha dicho varias veces, lo hemos mencionado en el libro de Efesios. Nos escogió según su voluntad. Dios es libre e independiente en su elección y en sus decretos. La elección de Dios descansa en su sola soberana voluntad, no en algo que nosotros hayamos hecho. Segundo, es que al hacerlo de esa forma, al ver la elección de Dios en términos de lo que el hombre haría, entonces la elección descansaría no en la gracia del Señor, en la libre gracia de Él, que de hecho ya eso también es otra cosa que nos dice las Escrituras abundantemente, sino que entonces descansaría en las obras del hombre, en lo que Él haría en el futuro. La Biblia es clara en decir que Dios, en su absoluta soberanía y su sola gracia, decidió salvar, no preveyendo las acciones de los hombres, sino decretando tanto a los elegidos como sus acciones. Un texto muy importante para ver esto es lo que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 48. Hechos, capítulo 13, versículo 48, nos muestra claramente la elección de Dios de aquellos individuos que ya estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13:48 nos dicen: los gentiles
oyendo esto se regocijaron regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cómo estaban las personas que habían creído? ¿Cuál era su condición en la mente de Dios, en el plan de Dios? Habían sido ordenados para vida eterna. Por lo tanto, hermanos, cuando estas personas creyeron, se les otorgó sencillamente el don de la fe para que así lo hicieran. Entonces, esta falsa teología hace que la presencia de Dios acerca de nuestra fe sea la causa de la elección para salvarnos, mientras que la realidad escritural es que la elección de Dios es la causa y nuestra fe en el Señor Jesucristo es el efecto de la elección que ya hemos tenido. Entonces, antes de continuar con este discurso, hermanos, vamos a detenernos y vamos a definir los términos. ¿Qué quiere decir presciencia a la luz de las Escrituras? No a la luz del diccionario, porque el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española no es la regla por la cual nosotros vamos a definir esta expresión para nosotros. No se trata del término como tal, sino cómo se emplea. Nosotros necesitamos descubrir cómo se usa la palabra presciencia en las Escrituras. ¿Cómo es que el Espíritu Santo utiliza esta expresión para nosotros? Y ese es el significado que nosotros vamos a darle y el alcance que ella tiene. Con esto quiero darle, por ejemplo, un ejemplo antes de pasar a dar la definición. Por ejemplo, si nosotros vamos al diccionario para definir lo que es la palabra, por ejemplo, carne, te toma la palabra carne y va al diccionario, ¿qué significado tiene? Bueno, sencillamente podríamos decir que carne, a la luz del diccionario, es algo material y es nuestro cuerpo, el cuerpo físico, ¿sí? Y usted apresuradamente, cada vez que llega la palabra carne en las Escrituras, entonces se tomaría con que es sinónimo del cuerpo físico. Pero la realidad, hermanos, es que buscando en las Escrituras todo lo que las Escrituras dicen respecto a la palabra carne, entonces nos damos cuenta que incluye mucho más de las cosas corpóreas. Lo mismo pasa con la palabra mundo. Si usted va a las Escrituras y lee la palabra mundo y le da el significado común que se le da en el diccionario, o le presupone el significado que usted cree que es mundo, ¿no? Pues toda la gente, toda la raza humana, entonces usted va a terminar interpretando mundo como toda la humanidad, pero resulta que en la Biblia mundo no significa sencillamente toda la humanidad o toda la raza humana, sino que la palabra mundo en las Escrituras también abarca otros aspectos que son muy importantes considerarlos. Por ejemplo, puede abarcar el modo de pensamiento del mundo caído, también puede significar todo el globo terráqueo, como también puede significar todas las personas de todos los lugares o personas escogidas de cada parte del mundo. Y si ese es el caso de la palabra presciencia, entonces tenemos también que revisar qué significa presciencia en las Escrituras. Así que vamos a ver, no imaginemos, sino que vamos a ver qué significa presciencia en las Escrituras. La palabra previo conocimiento o presciencia no se encuentra en el Antiguo Testamento. Así que pareciera ser que presciencia solo se encuentra en el Nuevo Testamento, y de hecho únicamente, así completa como se encuentra en esta epístola de Pedro. Sin embargo, la palabra presciencia está compuesta por dos prefijos: pre, de previo, y ciencia, de conocimiento. Así que ya tenemos lo que conforma la palabra: presciencia, previo conocimiento. No se encuentra así, digámoslo así, de esa forma, la expresión, pero sí se encuentran ambos conceptos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y abundantemente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la palabra conocer aparece muchísimas veces. Y cuando ese término se utiliza en conexión con Dios, significa mirar con favor. Denota no solamente un conocimiento, sino un afecto por el objeto mirado.
sea, el conocimiento o conocer en el Antiguo Testamento significa más que solamente tener un conocimiento, sino que también significa tener un afecto por el objeto que se ve. Por ejemplo, Éxodo 33, 17. Éxodo, capítulo 33, versículo 17. Mire cómo expresa allí, cómo se nos menciona la palabra conocer allí. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y no te bien ahora, y te he conocido por tu nombre. La palabra que está ahí es conocer, así tal cual, tiene que ver con eso, un afecto, un conocimiento, pero un conocimiento afectuoso por el objeto que se ha mirado. Deuteronomio capítulo 9, versículo 24, o más adelante. Deuteronomio capítulo 9, versículo 24. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Nuevamente, y aquí está hablando Moisés, diciéndole al pueblo: ustedes han sido rebeldes desde que yo los conozco a ustedes. O sea, desde que tengo una relación con ustedes y desde que esa relación ha causado ciertos efectos. En mi conocimiento por ustedes hay un afecto especial. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías 1, 5. Mira lo que dice acá. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahora nota lo siguiente. ¿Cuándo conoció Dios a Jeremías? Antes que te formase en el vientre. Este texto es interesante. Hay un previo conocimiento en el caso de Jeremías. Y de acuerdo a lo que se nos dice aquí, ese conocimiento, ese tener, ese afecto por él, y haberlo mirado y tener cierto afecto por él, ¿fue cuando? Antes de. Interesante, ¿no? Así que la palabra conocer significa amar o designar, significa tener un previo conocimiento, significa tener un afecto hacia esa persona. Y de la misma manera se usa esta palabra en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra conocer también aparece en relación con los seres humanos y específicamente como de tener una relación, de tener un afecto hacia el objeto mirado, y en este caso el de tener un previo conocimiento. Mateo capítulo 7, versículo 23, ahí encontramos lo siguiente. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Está bien ahora? Nunca os conocí. Esta palabra conocer, nuevamente, tiene connotación ¿de qué? De el objeto mirado, tener un afecto, tener un conocimiento de él. Juan capítulo 10, versículo 14, nuevamente, el Señor Jesucristo hablando. Juan capítulo 10, versículo 14, otra vez se nos menciona la palabra conocer en este contexto y se nos dice aquí, hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos, a los judíos, perdón, y les dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Conocer. El buen pastor, ¿qué hace? Conoce sus ovejas, tiene un conocimiento de ellas. Primero los Corintios 8:33, nuevamente aparece el término conocer, y otra vez en relación con Dios, en un afecto y en un previo conocimiento. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y en 2 Timoteo 2:19, 2 Timoteo 2:19, ahí el texto nos dice: conoce el Señor a los que son suyos. Ahora, eso es la palabra conocer. Como les digo, tiene que ver con tener un afecto, tiene que ver con mirar, saber, tener conocimiento
de una persona específicamente. Ahora, en cuanto a el previo conocimiento, ya la palabra o la conjunción es más compleja y de una forma más simple se utiliza en las Escrituras en otros conceptos, como por ejemplo en Hechos 2:23. Ya entonces allí se nos habla no de una mera percepción de eventos, sino de personas específicas. El conocimiento siempre está relacionado con personas y el previo conocimiento de igual manera está relacionada con personas específicas. Hechos 2:23, entonces allí leemos: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento, note bien aquí, de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificando. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Y si prestamos atención a la redacción del versículo, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pedro no está hablando del previo conocimiento de Dios acerca del acto de la crucifixión, sino de la persona crucificada. ¿Qué dice el texto? A este, ¿a quién? Al Señor, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento. ¿De quién se tenía conocimiento? Del Señor Jesucristo, no del acto de la crucifixión como tal. Si bien el acto de la crucifixión estaba en el decreto de Dios, el acto de la crucifixión era necesario a la persona específica de Cristo Jesús. La segunda aparición de la palabra presciencia o previo conocimiento o anticipado conocimiento se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Y allí leemos lo siguiente: porque a los que antes conoció, nuevamente previo conocimiento, también los predestinó. Y note bien esto, que la palabra antes conoció está ligada a personas y no a hechos. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Note bien el prefijo. No se trata de aquello que previamente conoció, sino a quien previamente conoció. El conocimiento de Dios está basado, el previo conocimiento de Dios está basado en las personas mismas y no en los actos que ellos hacen. Romanos 11:2 nos dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. Una vez más, la referencia del conocimiento de Dios no es solo a los hechos, sino específicamente en este texto de las personas. Y la última referencia que hay en las Escrituras es el texto que hemos citado de Primera de Pedro 1:2, elegido según la presencia o el previo conocimiento de Dios. En vista de estos pasajes, hermanos, ¿qué base escritural hay para que alguien diga que Dios conoció de antemano los actos de las personas, es decir, el arrepentimiento, la fe, y debido a esos actos eligió para salvación? No hay ninguna base para eso. La Biblia nunca habla del arrepentimiento y la fe como previstas o preconcebidas por Dios para luego elegir. Lo que verdaderamente nos dice las Escrituras es que Él sabía desde toda la eternidad que algunos se arrepentirían y creerían. Y sin embargo, y esto es lo que la Biblia habla con respecto al objeto del conocimiento, es que Dios escogió sin determinar lo que ellos harían antes, sino de acuerdo a su propio consejo, de acuerdo a su sola y soberana voluntad. La Biblia habla del conocimiento previo de Dios respecto a personas, no de hechos. Ahora, no quiere decir que Dios no prevea y que Dios no conozca los hechos. Quiero aclarar, la base de la elección de Dios es su sola y soberana voluntad. Pero el previo conocimiento de Dios no tiene que ver con los hechos que los hombres han de hacer, sino exclusiva y solamente tiene que ver con las personas que Él ha decidido escoger en cuanto a la salvación. Otra cosa que debemos tener mucho cuidado y prestar atención es que los primeros pasajes citados anteriormente enseñan que la presencia de Dios no es la causante de los hechos, sino el decreto soberano de Dios.
Cristo fue entregado, según nos dice Hechos 2:23, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. El decreto de Dios fue la base de su propio conocimiento. Y eso mismo sucede en Romanos 8:29. El versículo nos expresa porque, y eso nos dice entonces que debemos mirar hacia atrás, todas las cosas ayudan a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces la presencia de Dios se basa en el propósito o decreto de Dios. Dios conoce previamente lo que será porque Él ha decretado lo que ha de ser. Por lo tanto, decir que Dios elige o que decreta en base a lo que el hombre hará es invertir el orden de las cosas. Dios elige porque previamente conoce a las personas. Dios conoce de antemano, por eso Él ha elegido. Dios se propuso en sí mismo elegir a ciertas personas, no por algo bueno que haya visto en nosotros, no por algo bueno que haya visto que nosotros vamos a hacer, sino única y exclusivamente por su sola y soberana voluntad. Si ustedes se preguntan por qué Dios eligió, le voy a decir lo siguiente: nosotros no lo sabemos, ni usted tampoco lo sabrá. Lo único que nosotros podemos decir es porque al Padre le agradó hacer esto, no a nosotros. La verdad de las Escrituras se encuentra en Romanos 8:29. Es que Dios, antes de la fundación del mundo, eligió a ciertos pecadores y los designó para la salvación. Él no predestinó a aquellos a quienes Él preveyó que fueran conformes, sino todo lo contrario. Él eligió, es decir, los llamó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. La semejanza con Cristo no es la causa de la elección, sino el efecto de la ordenación de Dios. Así, hermanos, queda entonces claro de que Dios no elige ningún pecador porque preveería que Él creería. La sencilla razón de que ningún pecador es escogido por lo que Él haría es porque ningún pecador cree hasta que Dios le dé la fe. La fe es un don de Dios. Y creer es consecuencia de usar el don de Dios. Entonces, el que es salvo por el Señor es salvo porque Dios le ha dado la fe y porque Él así lo ha decretado. Así que, hermanos, al estudiar este tema de la presencia de Dios, queda claro que no hay ni nada de qué jactarnos nosotros. No hay nada de qué jactarnos en cuanto a nuestra salvación. Si usted ha creído, es por gracia, por la sola gracia del Señor. Si usted ha creído, es porque Dios así lo ha decretado. No hay nada que usted haya hecho, ni que hará en el futuro, que haya hecho que Dios decida escogerlo a usted. No. La elección de Dios no proviene de nada en usted ni en mí, sino única y exclusivamente de su propia y soberana voluntad. La elección en sí misma, mis hermanos, es por gracia, y la gracia es un favor inmerecido. Por lo tanto, parece que es muy importante para nosotros tener una visión clara a la luz de esto, del previo conocimiento de Dios. ¿Usted quiere saber qué significa el previo conocimiento de Dios? La presencia de Dios significa sencillamente el hecho de que Dios conoce todas las cosas porque Él ha decretado todas las cosas. Ese concepto que hay hoy día, actualmente, en muchas iglesias, acerca de la presencia de Dios, en la cual Él prevé porque Él sabe cómo vamos a responder nosotros, invierte el orden de las cosas y deshonra la soberanía y la sola voluntad de Dios de decretar lo que Él quiera. Ese es el alcance bíblico de la presencia de Dios. La presencia de Dios, el previo conocimiento de Dios, está fundamentado en el decreto de Dios. Si usted es un creyente hoy día y usted ha visto y usted puede decir hoy, Dios me escogió, como dice el himno, escogido fui de Dios en el amado, entonces usted lo puede cantar y puede decirlo porque sencillamente Dios lo escogió antes de la fundación del mundo. Y no lo escogió
porque Él preveyera que usted creería, sino que Él lo eligió simple y sencillamente porque a Él le plació elegirlo. Lo eligió a pesar de su incredulidad natural. Dios lo eligió a pesar de sus pecados y maldades, a pesar de su dureza de corazón. Por eso lo eligió. Ahora, amigo que estás aquí, usted quizá pueda decir, bueno, y a mí eso no me interesa porque yo no sé si soy ni siquiera si soy creyente o no. Qué triste será para ti escuchar el día del juicio que el Señor Jesucristo diga, nunca te conocí. Que Dios tenga que decirte ese día, nunca te conocí, significa que Él no te ha elegido para salvación. Ahora, eso es algo que no te interesa saber si fuiste elegido antes de la fundación del mundo, porque la voluntad de Dios para ti, como lo estamos viendo que esto tiene que ver con su decreto, la voluntad de Dios para ti no es que tú investigues si estás en ese libro en el cual en estos momentos no está abierto para tus ojos, sino que el mandamiento de Dios y su voluntad es que procedas al arrepentimiento y vengas en fe a Cristo Jesús. Esa es su voluntad y su decreto para todos nosotros. Y nuevamente volvemos a citar lo mismo que dice Moisés en Deuteronomio. Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas a nosotros, para que las obedezcamos y las pongamos por obra. El tema de la presencia de Dios no lo traemos para predicarte, para decirte que tienes que arrepentirte, porque el tema de la presencia tiene que ver con la voluntad secreta, ¿sí? Sin embargo, en la voluntad revelada de Dios está claro y dicho que todos nosotros debemos proceder al arrepentimiento. ¿Quieres saber si eres de los escogidos? Arrepiéntete y ven al Señor. Solamente así. Solo en Cristo hay elección. Solo en Cristo Jesús hay elección. Nadie es escogido fuera del Señor Jesucristo. ¿Quieres saber si Él te ha escogido para salvación? La pregunta tienes que hacerla si estás en Cristo Jesús. Y solo así puedes hallar salvación para tu alma.